El motivo de la convocatoria es para informarles de un nuevo pufo del Partido Socialista de Villarrobledo, que tenemos entre manos y que al final todos los ciudadanos de Villarrobledo tendremos que pagar las consecuencias de su mala gestión. Como siempre, estamos hablando de un pufo que lo realizó el Partido Socialista y que no tendrá más remedio que el Partido Popular de resolverlo, como todo lo que está pasando en estos 2 últimos años y medio que llevamos de legislatura. Me refiero a la deuda que dejó sin pagar el señor Ruiz Santos en la legislatura pasada a los concejales que no estaban liberados en este ayuntamiento durante los 4 últimos años de la legislatura anterior. Una deuda que asciende a un importe de 243.000 euros, de los cuales son 239.748 corresponden a deuda principal, a deuda que dejó de pagar el señor Ruiz Santos a los concejales, como digo, no liberados de la legislatura pasada. Y luego algo más de 4.000 euros que suponen los intereses por la deuda que dejó sin pagar el Partido Socialista en la legislatura pasada. Esta deuda, como digo, es una deuda que creó y que dejó pendiente de pago el Partido Socialista en la legislatura pasada y que afecta a concejales no liberados tanto del Partido Socialista como del Partido Popular de la legislatura pasada, como digo. Pero hay una diferencia entre los concejales del Partido Socialista y los concejales del Partido Popular. La diferencia es que solo los concejales del Partido Socialista, y digo solo los concejales del Partido Socialista, han denunciado al juzgado a este ayuntamiento. Y no solo han denunciado, sino que han reclamado también el cobro de intereses por esa deuda que ellos mismos se dejaron a deber a sí mismos. O sea, esto es que parece el mundo al revés. O sea, los mismos incumplidores, que son los que estaban en el Gobierno en la legislatura pasada, que eran los concejales del Partido Socialista, no se pagaron a sí mismos y reclaman por ello ante el juzgado a este ayuntamiento. Pero no solo reclaman la deuda que no se pagaron a sí mismos cuando tenían que haberlo hecho, sino que también reclaman intereses que lógicamente van a tener que pagar todos los ciudadanos de Villarrobledo. Esto lo podemos calificar como el cinismo en su máxima expresión. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que ha incumplido su obligación de pago, que ha incumplido el pagarse a sí mismo por un trabajo que estaba realizando, resulta que reclama a otros que lo haga. Pero no solo se quedan conformes con reclamar lo que no cobraron en su día y debieron de cobrar y se lo debieron de pagar a sí mismos, sino que además reclaman con intereses. Reclaman con intereses no a este ayuntamiento, no a este equipo de gobierno, que no tiene nada que ver, porque entonces no estábamos en el gobierno. El Partido Popular no fue el que dejó a deber, fue el Partido Socialista, sino que además se atreven a hacerlo con la reclamación de intereses, con lo que supone para los ciudadanos de Villarrobledo. También debo de decir, porque claro, es evidente que a estos concejales socialistas, al equipo anterior de gobierno socialista, parece ser que lo que le preocupaba no era el interés general de los ciudadanos, no estaban en este ayuntamiento por el interés general de todos los ciudadanos de Villarrobledo y de su pueblo de Villarrobledo, sino que parece ser que lo único que les interesaba y por lo único que estaban aquí en este ayuntamiento era por el dinero. He de decir y he de informar, para que los ciudadanos así lo sepan, que cuando llegó la orden de ejecución de pago desde el juzgado a este ayuntamiento, donde nos obligaba a pagar, pusimos sobre la mesa, les mandamos un oficio a estos concejales socialistas que habían denunciado al ayuntamiento, les mandamos un oficio donde les proponíamos la posibilidad de fraccionar el pago, en lugar de pagárselo todo de una, porque es una cantidad muy importante y hace mucho daño para las arcas municipales y para la tesorería de este ayuntamiento, pues le propusimos fraccionar el pago. Estos 243.000 euros, fraccionarlo mes a mes para que se le fuera pagando de forma puntual, pero en mensualidades. Pues bien, estos miembros que denunciaron a este ayuntamiento, que son miembros del Partido Socialista, no se han dignado ni siquiera a recoger los oficios, no se han dignado ni siquiera a firmar como que los habían recibido, se han negado a hacerlo. Suponemos que esta mala actuación, es que yo no conozco a nadie que haga algo así, porque es que nosotros reclamamos a ciudadanos de Villarrobledo todos los días por deudas que tienen pendientes y los ciudadanos no se niegan a recoger el oficio. Luego pagarán o no pagarán, o vendrán por aquí, negociarán con nosotros y verán la forma de solucionar el tema. Pues no, los miembros del Partido Socialista no, simplemente se limitan a no recoger el oficio, o si lo recogen se niegan a firmarlo, por tanto no se pueden dar, o ellos dicen que no se han dado por enterados, pero realmente todos conocen esta propuesta de este equipo de gobierno de fraccionar el pago.
Bien, supongo que esta técnica o esta acción de no recoger y no firmar el oficio responde al consejo que le habrá o las directrices que le habrá marcado el señor Ruiz Santos como buen abogado que es y conocedor de lo que son las leyes. Estos hechos, sin duda, demuestran, porque no puede ser de otra forma, una vez más, cuál es el talante de estas personas, cuál es el talante del Partido Socialista de Villarrobledo. Y también me gustaría explicar y que todos los ciudadanos de Villarrobledo conocieran cuáles son las consecuencias de los actos del Partido Socialista. En primer lugar, este equipo de gobierno teníamos preparado a principios de mes cantidad suficiente para poder abonar el 100% de la nómina, o sea, la nómina completa del mes corriente a los trabajadores municipales, con las previsiones que teníamos hechas. Claro, al llegar a esta sentencia y no avenirse a razones los denunciantes, que son concejales del Partido Socialista, pues lógicamente este ayuntamiento, para cumplir con una orden superior, que es la orden que dicta un juez, un juzgado, no tiene más remedio que coger y retraer del montante de dinero que se tenía reservado para pagar la nómina, retraer el importe que corresponde al pago de esta denuncia que han hecho los miembros del Partido Socialista a este ayuntamiento. Consecuencias, que los trabajadores han cobrado el 50% de la nómina. Solo han cobrado la mitad de la nómina cuando este ayuntamiento tenía dinero suficiente para pagar el 100% de la nómina. Por tanto, esto demuestra que a los miembros del Partido Socialista no les importa ni lo más mínimo los trabajadores de este ayuntamiento. Pero hay más consecuencias. La consecuencia es que no se han limitado, como digo, a reclamar lo que en su día no se pagaron a sí mismos, porque además deben de saber los ciudadanos que ese dinero estaba presupuestado y que ese dinero no se atendió en su fecha. Por tanto, estamos hablando de un nuevo desvío de fondos públicos. Es un dinero que estaba presupuestado y estaba consignado para pagar una cosa concreta. No sabemos a qué lo han destinado. Sí que es cierto y sabemos que no se destinó a lo que se debía de destinar, que es a pagar a los concejales en su fecha, a los concejales no liberados. Por tanto, estamos nuevamente ante un desvío de fondos que estaban consignados en el presupuesto correspondiente. 243.000 euros. Pues bien, no contentos con desviar este dinero, que es lo que hace el Partido Socialista y los concejales socialistas en la legislatura pasada, sino que le reclaman a este ayuntamiento, por tanto, le reclaman a los ciudadanos de Villarrobledo que pongamos de nuestros impuestos más dinero para pagarle los intereses. Esto, desde luego, no hay por dónde cogerlo. Esto demuestra el poco interés que tienen estos miembros del Partido Socialista de Villarrobledo por los ciudadanos, el poco respeto que les tienen. O sea, tenemos que primero el Partido Socialista en la legislatura pasada llevan a este ayuntamiento a la más absoluta de las ruinas. Tenemos, en segundo lugar, que desvían 243.000 euros de los presupuestos y ahora tienen la poca vergüenza de denunciar a este ayuntamiento y reclamarle a los ciudadanos de Villarrobledo los intereses. Eso no se le ocurre a nadie, solo se le ocurren a personas que no le preocupan ni lo más mínimo su pueblo, que no le preocupan ni lo más mínimo los trabajadores de Villarrobledo y que no le preocupan ni lo más mínimo los ciudadanos de Villarrobledo. Es cierto que con estos datos que estoy poniendo sobre la mesa y que son totalmente verídicos todos los que estoy poniendo, demuestra que al Partido Socialista de Villarrobledo solo les interesa a ellos mismos. ¿Y por qué? Pueden preguntarse ustedes que por qué hace esto el Partido Socialista, por qué hacen esto los miembros del Partido Socialista. Pues mire, hay dos teorías. Una en la que unos dicen que solo miran por el interés político personal de ellos y son de los que piensa el Partido Socialista de Villarrobledo que cuanto peor le vaya a este ayuntamiento, cuanto peor le vaya a Villarrobledo, mejor le va a ir a ellos políticamente hablando. Esa es una de las teorías, pero hay otros que dicen que tienen verdaderos problemas con el pago de la hipoteca de su sede, con el pago de la hipoteca de su casa, de lo que es la casa del pueblo, y que por eso se ven obligados a denunciar al ayuntamiento. Lo que pasa que ya lo que no entiendo y no me cuadra tanto es el hecho de reclamar intereses. Eso creo que es simplemente egoísmo puro y duro. No es porque tengan problemas para pagar la hipoteca de su casa, como digo, de la casa del pueblo, que se supone que es la casa de todos. Por cierto, el Partido Socialista de Villarrobledo es el único partido socialista de la comarca que tiene una sede en propiedad de 200 y pico metros en el centro de Villarrobledo. Creo que podían haber sido no tan ambiciosos para sí mismos y haber hecho pues lo que hace el Partido Popular, tener una sede muy humilde, pequeñita y que además no es en propiedad sino que es en alquiler. Quizá de esa forma no tendrían ese problema que ellos tienen
para atender ahora los pagos, según dicen algunas personas, que yo lógicamente no lo sé porque no tengo las cuentas de ellos ni tampoco necesito tenerlas. Pero sí, ese celo que han tenido y esa buena gestión que parece que han tenido para consigo mismos, haciéndose con una casa del pueblo, como digo, en el centro del pueblo, en el centro de Villarrobledo, muy bien situada y con más de 200 metros cuadrados, pues esa misma diligencia y esa buena gestión también la podían haber tenido para con Villarrobledo, para con los ciudadanos de Villarrobledo y para con el Ayuntamiento de Villarrobledo, y hubiesen gestionado los fondos públicos, el dinero de los impuestos de los ciudadanos de Villarrobledo muchísimo mejor, porque de esa forma, si lo hubiesen hecho tan bien como parece ser que lo han hecho con la Casa del Pueblo, con su Casa del Pueblo, pues posiblemente no estaríamos en la situación económica en la que dejaron este ayuntamiento de máxima ruina. De cualquier forma, me da lo mismo cuál sea el motivo por el cual han reclamado y han denunciado a este ayuntamiento ante el juzgado. De cualquier forma, lo que sí es cierto es que ha existido una denuncia, que han pedido la ejecución de la misma y que han reclamado a los ciudadanos de Villarrobledo un pago de intereses. Y cuando me refiero el ayuntamiento, reclaman al ayuntamiento, no reclaman al ayuntamiento. El ayuntamiento al final no deja de ser nada más que un edificio y un ente público. A quien está realmente reclamando es a los ciudadanos de Villarrobledo. Les están reclamando unos intereses que creemos que no son justos, porque realmente los únicos incumplidores fueron ellos mismos, que desviaron un dinero que tenían que haber destinado a una casa concreta, como era pagarse a sí mismo, pues lo han desviado a no sabemos qué, porque cada vez que denunciamos un desvío de fondos, un desvío de dinero del presupuesto, jamás nos han dado información de a qué han destinado ese dinero. Esto es lo que yo quería comentar en el día de hoy y de lo que quería informar a los ciudadanos de Villarrobledo. Muchas gracias. La sentencia dice que este dinero antes del día 23 de diciembre tiene que estar pagado a los concejales que han denunciado. Antes del 23 de diciembre, por tanto, antes del lunes. De aquí al lunes tenemos de plazo para pagarlo. Nosotros a primeros de mes teníamos dinero suficiente para pagar la nómina completa a los trabajadores. Como en esas entremedias nos llegó la sentencia firme de obligado cumplimiento, no tuvimos más remedio que retraer parte de ese dinero. Lo tenemos guardado para el día 23, que es el último día, pues pagarlo. Y por lo menos disponer de ese dinero en la cuenta bancaria el máximo del tiempo posible. Por supuesto que perjudica. Vamos a ver, en el pleno pasado se tomó un acuerdo entre los tres grupos políticos a petición de todos los representantes sindicales de este ayuntamiento, representantes de los trabajadores, de que se trabajara de forma unida, que se trabajara por el bien de Villarrobledo, por el bien de este ayuntamiento y que nos dejáramos las políticas a un lado. O sea, que trabajáramos simplemente con el objetivo de hacer lo mejor para el interés general de todos, incluyendo, por supuesto, los trabajadores municipales. A ese acuerdo nos adherimos todos. El Partido Popular lo llevó a pleno, esa propuesta, porque nos parecía justa, y así lo dijimos en pleno, aunque también se lo habíamos dicho antes personalmente a los trabajadores, lo llevamos a pleno y el resto de grupos en la oposición, incluido el Partido Socialista, votó a favor. Eso, una cosa es lo que yo digo, una cosa es lo que yo predico y otra cosa es lo que yo hago. Eso es lo que hace el Partido Socialista. Por un lado, públicamente, en un pleno, trabaja o dice que va a trabajar del lado de los trabajadores municipales y, por otro lado, hace actuaciones como la que ha hecho en esta ocasión de reclamar y no llegar a un acuerdo de aplazamiento de pago para evitar que los trabajadores hayan tenido que cobrar el 50% de la nómina en lugar del 100%, que es lo que le corresponde, porque no hay que confundirnos. Aquí todo el mundo trabajamos para cobrar. Los trabajadores del ayuntamiento están trabajando para que al final de mes llegue el momento de cobrar su nómina con puntualidad, cosa que no se puede estar haciendo por situaciones como esta o como otras muchas situaciones que nos estamos encontrando día a día por culpa de la nefasta gestión, de la falta de control, de la falta de rigor y del despilfarro continuo que ha tenido el Partido Socialista durante la legislatura pasada. Como tú muy bien dices, la consecuencia es que los trabajadores no han cobrado el 100% de la nómina, además de que los ciudadanos de Villarrobledo de sus impuestos tienen que pagar intereses, ¿vale? Pero nosotros denunciamos la realidad que tenemos aquí. Nosotros no mandamos, ni queremos mandar, ni creemos que sea nuestro cometido en los sindicatos de este ayuntamiento ni en los trabajadores. Por tanto, ellos son libres de hacer las declaraciones o manifestaciones que ellos consideren al respecto. Evidentemente, yo sí puedo decir que he hablado personalmente con ellos y les parece tan mal como me parece a mí, pero no puedo decirles nada más.